Bueno, mi nombre es Natalie Elbul, yo soy bailarina, aunque ya no tanto, pero he bailado toda mi vida y soy coreógrafa y soy profesora y dirijo la fábrica Cuerpo Espacio desde el 2000. Yo comencé mis primeras clases de ballet a los 4 años de edad. Y de ahí estudié hasta los 16, 17 años aquí en Ecuador, y de ahí tuve la oportunidad de viajar. Estuve un año en Líbano, donde también aprendí danza oriental y trabajé con una compañía ya de danza oriental moderna, y luego de eso ya seguí mi formación en un centro en Francia que se llama Centre International de Danse Rosella Hightower, que está en el sur, y ahí me formé durante 4 años en danza contemporánea, aunque seguí haciendo danza clásica como hasta los 24 años, que fue como parte de mi formación. Ese es un punto muy doloroso, digo yo, y hay una falta de archivo muy importante. Entonces, y además, yo personalmente, durante 15 años estuve fuera, tengo mis huecos y mis lagunas sobre cómo se desarrolló. Lo que yo te puedo contar es que desde el 1950, 1960, aquí hubo un movimiento muy fuerte de danza clásica. Vino una profesora de danza clásica rusa, y de hecho, si no recuerdo mal, sé que como en el 1920, 30, nosotros tuvimos la visita de Anna Pavlova, que fue una de las grandes bailarinas mundiales, ¿no? Entonces hubo aquí una escuela rusa muy importante, donde se formaron nuestras profesoras, se formaron con esta escuela rusa. Nosotros somos herederos de esa historia. Hubo un ballet en Guayaquil, hubo un gran movimiento que murió. Como todo lo que pasa en Guayaquil, es como un increíble lugar donde pasan cosas preciosas y donde también esas mismas cosas no se logran sostener en el tiempo por falta de apoyo. En la mitad de los 80 llega Lucho Muecay, que es el fundador de la danza contemporánea acá en Guayaquil. Es quien trae la danza contemporánea a la ciudad. Él se formó en México y él llega acá y toma la dirección de la Casa de la Cultura y empieza a distorsionar la historia de la Casa de la Cultura, porque pasa de ballet a danza contemporánea. Entonces, él de ahí nace por Jorge Parra, también, que fue el fundador de Sarao, conjunto de Lucho Muecay. También estuvo Fanny Herrera, Omar Aguirre, que son los referentes de la danza actual, ¿no? Omar Aguirre, Fernando Rodríguez, hasta Marina Salvarezza era parte de ese primer Sarao, ¿no? Y Sarao creó un movimiento muy importante de danza contemporánea. Hubo, no sé, 25 años de una época hermosa para la danza contemporánea en Guayaquil. Se crearon unos repertorios. Yo hablo de esto y a mí me da tristeza. ¿Qué te puedo decir? A mí la danza de Guayaquil me da tristeza, porque ¿qué sucede con esto? Desaparece. Sarao no se puede sostener en el tiempo. Lucho y Jorge se separan, y Lucho ahora hace stand-up comedy y Jorge tiene zona escena y mantiene la danza contemporánea, pero como fundador, Lucho, pues deja de crear, y eso para mí es un hueco, porque él no solamente que crea este espacio, sino que representa una poética guayaquileña en su lenguaje. Había una poética guayaquileña especial, única. Tú veías eso y tú dices, bueno, aquí hay una danza guayaquileña que habla y que toma los referentes de una ciudad, de nuestra cultura, y que se quedó en el olvido. O sea, ahorita los herederos de eso, digo yo, los herederos son Omar Aguirre, que es un gran intérprete y bailarín que nosotros tenemos, que también ya tiene entradita a su edad, Pedro Hurtado, que ahorita está bailando en Francia, Fanny, que ya no baila, Tani Flor, que tampoco ya no baila, pero
ahí queda una historia de Guayaquil que no ha sido recuperada, y que si alguien no hace algo para archivarla, los chicos jóvenes que vienen por acá ni saben que existió. No, sinceramente yo sigo pensando que somos el arte más patuleco y el arte menor. No creo que todavía tenemos voto real, no creo que somos considerados como un arte respetado. Sí ha habido en Quito la Compañía Nacional de Danza que ha sido sostenida y el Ballet Ecuatoriano de Cámara que han sido sostenidos en el tiempo, ya creo que más de 20 años, 30 años. Esa es la historia de la danza en Quito. Ellos se llaman Compañía Nacional de Danza, pero en realidad es Quito. Guayaquil tiene otra historia, otra mirada, y no hemos recibido la misma atención y no nos hemos podido estructurar de la misma manera. Entonces sí ellos han logrado organizarse de tal manera que ahora esas estructuras, esas instituciones como la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Ecuatoriano de Cámara reciben un apoyo anual, lo que les permite producir, sostenerse y formar. Pero ¿qué tanto impacto tenga en la historia del Ecuador? Yo creo que en este momento es la creación, es la integración de una nueva ley de cultura, lo que antes no había. Entonces, ha sido muy debatida en el gobierno de Correa, han habido cambios increíbles, a mi parecer, para los artistas y para la creación. Ha habido por fin una creación de un Ministerio de Cultura que antes no había. Entonces, el poder mirar al arte y decir, bueno, sí es importante, y crear un Ministerio de Cultura, ya ahí ha habido una influencia, por fin, hace, no sé, 7 años creo que se formó. Entonces ahorita un artista va a tener derecho a un seguro social, lo cual antes no era posible. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, el acceso a recibir apoyo, lo cual antes tampoco existía. Si no eras amigo de, no podías entrar. Pero ahora hay concursos nacionales a través del Ministerio de Cultura. Uno puede aplicar para recibir apoyos de la creación, para festivales y todo eso. Hay grandes cambios que se están gestando en este momento y nosotros somos parte de ese, por fin, gran cambio para la danza y para la cultura y para la creación. La primera obra que mostré aquí se llamaba El síndrome de Ulises, una obra que hablaba sobre la migración. Era un tema muy autobiográfico. Yo parto siempre desde situaciones que han sido cercanas a mí o a mi entorno. Entonces yo como migrante necesitaba hablar de la migración. La llevamos a lugares como Manta. La gente estaba súper afectada porque nos encontramos con grupos de migrantes y la mayoría de ellos, después los fiscales, estaban llorando, ¿no? Porque les hablábamos de su historia personal también, la mayoría con padres que se fueron, con padres que viajaron, pues se sentían completamente tocados por la temática. Entonces sí puedes ver que la danza puede llegar a ser un punto de reflexión y de acompañamiento de ciertas situaciones de tu vida, ¿no? Luego creamos Pura, que sí fue como mucho más movida en la ciudad y fue recibida de manera increíble, o sea, porque la imagen también era muy fuerte, ¿no? Era esta imagen de las piernas de una mujer con una gota de sangre, y tocamos el tema de la violencia de género. Entonces esa obra fue muy importante, yo creo que para nosotros y para las personas que lo vieron dentro de la ciudad, para el grupo femenino, porque se sintieron totalmente identificadas. La obra cuestionaba un poco el rol de la mujer dentro de la sociedad colombiana, lo que la mujer está obligada a hacer para entrar a sostenerse dentro de la familia, dentro de su trabajo. Y hablamos de la violencia de género. Entonces llegamos a situaciones donde se hablaba del abuso sexual, se hablaba de las cirugías estéticas, como ellas
eran también una especie de lapidación de ese ser, cercenarse, romperse para entrar a pertenecer en un grupo. Porque la mujer estaba cada vez más olvidando su propia esencia, su propio respeto para entrar a una imagen de muñeca, objeto consumido. Entonces, el hombre es el desgraciado desde el comienzo hasta el final. Entonces, las mujeres me agradecieron la obra, gracias, y creo que tuvo un gran impacto como para poner un punto de reflexión. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Voy a seguir operándome la nariz y las tetas para que mi esposo esté contento, o voy a un poco aceptarlo como soy. Yo comencé a los 4 años porque mi mamá no me soportaba. Yo era una niña muy inquieta, estaba todo el tiempo saltando, literalmente dicen que estaba todo el tiempo saltando, y mi mamá ya no me aguantaba. Entonces volvió y me puso en una escuela de danza, y así comencé yo a bailar. Y ya cuando tenía 8 años, yo tuve una kermés del colegio, y ya tuve como una revelación. Yo supongo que como tú sientes que esto es lo que tienes que hacer, y había una música en estas fiestas del colegio donde sabes que te dicen a la derecha, a la izquierda, tienes que desfilar ridículamente. Yo estudié en un colegio católico, y entonces ahí escuché una música y yo me sentí totalmente inspirada, y desde ese momento decidí que iba a bailar. Lo recuerdo porque yo supongo que así le pasa a los curas o a las monjas, ¿no? Que sienten la iluminación, que esa es su vocación. Así lo sentí yo a los 8 años. Yo creo que, tengo que decirte que mi obra pura fue escogida como dentro de las 15 obras más emblemáticas del Ecuador, de la historia de la danza en Ecuador, y eso para mí es un gran orgullo. Hay que hablar de las obras de Sarao, que para el medio fueron muy importantes. Por ejemplo, Húmedas Trinitarias es una obra de Lucho que habla sobre las mujeres en Trinitaria tratando de procrear. Itzopach y Pepina Bausch con Taktov y Café Müller. Una obra que para mí la disfruté mucho fue Sheikh Zani. Es una obra en la que yo participé como bailarina en Gante, en Bélgica, con una coreógrafa italiana que se llama Paola Bartoletti, y que combinaba la música lírica, teníamos 2 cantantes líricas, y la danza en vivo. Esa para mí fue una de las obras más disfrutadas en el proceso y también en la representación. En Quito pasan muchas cosas, la gente está más organizada, tienen 2 compañías que funcionan muy bien, que hacen lindas obras, y el resto de los bailarines independientes pululan e intentan ganar algo de plata, porque como las instituciones no pueden cobrar entrada, entonces la gente está acostumbrada a llenar teatros grandes gratuitamente. En cambio, cuando tú ya cobras una entrada de 5 a 10 dólares, para los independientes se vuelve un desastre, porque la gente no quiere pagar. Eso pasa en Quito y va a comenzar a pasar en Guayaquil también, porque la Universidad de las Artes es gratuita, entonces los alumnos no pagan las entradas, entonces no estamos haciendo el ejercicio para ellos de pagar las entradas y de consumir obra. Pero en Guayaquil tenemos algo importante que se está gestando. Yo creo que a nivel creativo hay actores independientes que están comenzando a crear obras ya no de 10 minutos, sino de 1 hora. Y ese paso es increíble. Lo que les pido es que por favor dejen de consumir cosas, cualquier cosa. Tienen que ser más críticos y más selectivos e ir en busca de las cosas que no son las más fáciles a veces.